Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Puestos de pie, por favor. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y como es costumbre, vamos a leer primero, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y así sucesivamente. El último lo leemos todos juntos. Y repito la cita bíblica, Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y la palabra de Dios dice así: Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias a Pablo por la lectura de la palabra del Señor y también a Anita que le acompaña. Hermanos, continuando con la palabra del Señor, vamos a otra vez a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 12, del 28 al 34 en la lectura bíblica. En este pasaje, un escriba se acerca al Señor preguntando cuál es el principal mandamiento de todos. El Señor responde: Dios es uno. El amor a Dios por sobre todas las cosas y también amor al prójimo, y que no hay mayor mandamiento que estos. El escriba recapitula lo que dijo el Señor y dice que el amor es mejor que los holocaustos y sacrificios. El Señor aprueba la respuesta del escriba y le dice que no se encuentra lejos del reino de Dios y nadie más le pregunta. Hermanos, la idea central de este pasaje es que el creyente amará a Dios más que a cualquier cosa, y también amará a su prójimo o a su vecino, que es la palabra que hace entender mejor la palabra prójimo. Amará más a su prójimo o a su vecino. Preferirá amar a Dios y amar a su prójimo o a su vecino que la práctica de la religiosidad. Aquí está poniendo bien claro que hay muchas cosas que podemos hacer en la congregación, pero preferiblemente, dice el Señor en su respuesta, y luego el escriba también los recapitula, sería ver bueno el amor a Dios y el amor al prójimo en la vida de las personas. Esto es lo que quiere Dios, y eso vamos a ver el día de hoy. Y el versículo clave, o versículos claves, está en el versículo 29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Esta vez, otra vez, siempre pedimos la asistencia del Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el Guía, que es el Consolador, aquel que nos enseña, y como lo dijiste, Señor, al partir, antes de ir a la cruz, hablaste con tus discípulos, que Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. Y Señor, Él nos enseñará y nos iluminará nuestro corazón y podremos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. O sea, no debemos dejar de recordar, hermanos, que esta es la última semana del Señor. Probablemente es 1 o 2 días previos antes de la cena, de la institución de la cena del Señor. Todos estos pasajes que estamos viendo, desde su entrada, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando ya Él empieza a hacer ministerio cerca de Jerusalén, realmente está cerca. Es
Muchos de los pasajes, prácticamente desde el capítulo 12 hacia adelante, se ha escrito la última semana antes de que el Señor vaya a la cruz. O sea, esto está ocurriendo bien rápido y lo que está registrando Marcos y los evangelistas es bien rápido. O sea, no tenemos que perder de perspectiva que esto que está hablando el Señor es poco antes de su muerte. Entonces, y algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué es que tenemos que estudiar estos pasajes? ¿Por qué es que qué es la relevancia de estos pasajes? Pues en cada pasaje que nosotros analizamos, aprendemos algo más del Señor, y al aprender algo más del Señor, nos toca nuestras propias vidas cristianas para entender lo que Él quiere de nosotros, cómo es que Él quiere, qué es lo que espera de nosotros. Y esta es otra situación, pero ya no están los fariseos preguntándole, como estuvo en los otros pasajes que estudiamos, tampoco están los herodianos, como hemos visto antes, ni los saduceos, como vimos la anterior semana, los que no creen en la resurrección, a los cuales el Señor les ha respondido y ha rebatido su argumento con la misma palabra del Señor, de que sí la resurrección existe, que algunos van a resucitar para la gloria de Dios y algunos van a resucitar para condenación. Y estos son ahora los escribas. Es un grupo de hombres que se ocupan de copiar las Escrituras, y al copiar las Escrituras, conocen también la ley de Moisés, conocen los profetas, conocen los escritos, así como decían en el Antiguo Testamento, por lo cual también pueden enseñar. O sea, eran los que copiaban las Escrituras. Y cuando ellos copiaban tenían ciertos ritos de no repetir el nombre de Dios y muchas cosas establecidas en su tradición de copistas. Pues no había en ese entonces, como el día de hoy tenemos los medios informáticos, que todo copy-paste, ¿no es cierto? Copiar y empastar, copiar. No era así la cosa, se copiaba a pulso. Y tenían que copiar con mucho cuidado. Y estos eran los escribas. No solamente que copiaban, sino que también entendían antes de copiar, y por eso es que también es una prueba de cómo es que se ha preservado las Escrituras, de tal modo que ha pasado muchas generaciones, y por el cuidado que ponían los escribas, las Escrituras han llegado prácticamente como son desde el inicio hacia nosotros. Bueno, pero ellos también están buscando hacer tropezar al Señor, porque el Señor está hablando palabras de verdad y les está confrontando con el tipo de vida que ellos llevan. Una cosa es lo que ellos leen, una cosa es lo que ellos copian, una cosa es lo que ellos enseñan y otra cosa es lo que ellos practican. Ese es el problema. Leyendo bien la palabra de Dios, siendo escribas, conociendo bien lo que dice la ley del Señor, su vida es totalmente diferente a lo que ellos escriben y dicen que debe hacer. Es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Entonces, ellos están buscando hacer tropezar al Señor porque se ven confrontados por la forma en que el Señor Jesucristo les dice las cosas, y se los dice porque Él es Dios y Él habla la verdad y Él no tiene ningún temor de ningún hombre, aunque Él es hombre 100%, es Dios también 100%, y va a decir la verdad, y va a decir la verdad a quienes Él ha creado, que somos nosotros. No va a tener temor porque es Dios, pero le van a llevar a la muerte porque no quieren escuchar las cosas que ellos hacen. Por eso el texto dice en el versículo 28, si usted me acompaña con su Biblia, versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había ido disputar y sabía que les había respondido bien. Está conectando este versículo 28 con el anterior sermón que hemos hablado, pasaje que hemos hablado la anterior semana, cuando los saduceos le preguntan si había resurrección o no había resurrección, y le hacen esa pregunta de que una mujer se casó con los 7 hermanos por la ley del levirato, y al último le preguntan de quién va a ser esposa la mujer, y el Señor dice: en el cielo serán como ángeles. O sea, no va a haber matrimonio. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. En el cielo va a ser así. Y usted dice: ignoráis las Escrituras, aunque ustedes la leen, ustedes no la entienden y no la practican y no conocen el poder de Dios, no conocen al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Pero ahí había respondido bien claro a los saduceos, y ahora se acerca un escriba porque sabía que el Señor había respondido bien. Sabía, dice Marcos, porque se da cuenta evidentemente que el escriba entendió la respuesta del Señor, que respondió correctamente. Entonces, pero aquí los escribas quieren arremeter contra el Señor otra vez porque quieren encontrar que diga algo para poder acusarle, y el fin de semana como que le llevaron a la crucifixión. Este versículo conecta, como dijimos, el anterior pasaje o acontecimiento con este que ahora está ocurriendo. Pues el Señor había respondido correctamente la pregunta de los saduceos respecto de la resurrección. Entonces parece que los líderes de Israel quieren seguir arremetiendo con preguntas, con la misma intención de causar tropiezo al Señor.
Y entonces dice, le preguntó, la continuación del versículo 28, si usted me sigue en su Biblia, dice, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Imagínense, le están queriendo probar al Señor. O sea, si fuese un simple hombre, tal vez tendría dificultad de responder esta pregunta al Señor. Pero otra vez, es la pregunta equivocada a la persona equivocada. Él es el autor de la palabra de Dios, Él dio la ley de Moisés, Él es el autor de todos los mandamientos, y a Él se le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando escribía esto me estaba acordando, cuando hice mi defensa de tesis en la universidad, recuerdo muy bien. Después de un tiempo uno tiene que defender su tesis en la universidad donde yo estudiaba, eso quiere decir que hace un proyecto. Y ahí es todo un trámite universitario y aparece un tribunal de 3 o 4 personas. Y uno va con su tema. El tema lo presenta antes, ¿no? Y ellos lo leen, lo analizan, le mandan sus observaciones, las correcciones, adiciones, cuestionamientos, de dónde he sacado información, cómo he calculado esto, cómo he calculado lo otro, cosas así. Pero llega el momento de la defensa de tesis. Y ahí están sentados, en el caso de ingeniería eléctrica, que es mi trasfondo, ahí están sentados ingenieros de experiencia. 20 años de experiencia, 25 años de experiencia, hombres que ya han trabajado y han juntado la teoría con la práctica, y uno hay medio nuevo y se para frente de los que saben. Complicada la cosa. Pero la ventaja que uno tiene es que uno ha hecho la tesis, no han hecho ellos. Y era interesante porque ellos hacían preguntas respecto al tema que yo había hecho, que yo sabía bien, pero ellos no podían entender a veces la profundidad de la pregunta que estaban haciendo porque no tenían más detalles como yo había hecho la tesis. No sabían los detalles de los cálculos que yo había hecho. Entonces no podían preguntar con tanta profundidad. De todos modos, uno se prepara, dice, por ahí una fórmula que uno ha utilizado, uno de ellos va a decir, ¿por qué ha utilizado esta fórmula? ¿Y de dónde ha sacado esta fórmula? Entonces tengo que ser capaz, matemáticamente, de poder escribir la fórmula y explicar de dónde he sacado cada punto y decir, de esta manera he aplicado. Puede ser, se ha dado muchos casos. Porque uno responde porque sabe el tema. Aquí esto es en mayor proporción lo que está pasando. Aquí le preguntan al autor de las Escrituras, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha inspirado la palabra de Dios. Le preguntan cuál es el primer mandamiento más importante. Si uno que ha hecho tesis puede responder casi todas las preguntas, ¿cuánto más el autor de las Escrituras? Por eso digo, pregunta equivocada al hombre equivocado. Este es el Señor. Pero ellos no se daban cuenta y no querían darse cuenta que el que estaba frente de ellos era el mismo Señor Jesucristo y había dado evidencias en este punto. El Señor ya había dado evidencias, no solamente en Jerusalén, sino en los alrededores de Jerusalén. Había resucitado a Lázaro ya. Y en Galilea, y había partido de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén, en todo su trayecto, había dado evidencia de que Él es el Mesías prometido, Dios mismo. Y la gente lo sabía, y los escribas lo sabían, los saduceos lo sabían, los fariseos lo sabían, los herodianos lo sabían, pero querían hacerle preguntas para ver si le hacen tropezar. Pero Él no va a tropezar, porque es 100% hombre y 100% Dios. Es perfecto, sin pecado. A veces nos hace pensar a nosotros también, aún en este tiempo, a veces le cuestionamos al Señor, cuestionamos las Escrituras, cuestionamos su veracidad. Pero esto es lo que estaba pasando, y puedo decir que este tipo de pregunta depicta la naturaleza del hombre cuando se trata de Dios. Entonces, y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En el pasaje paralelo de Lucas 22, 34 al 36, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la perspectiva de Lucas, está mostrando otro ángulo de la pregunta, porque uno es lo que escribe Marcos y anota, y otro es lo que escucha Lucas y anota, o lo que recopila Lucas, porque él no estaba allí, recopila y lo anota. Y exactamente, pero dice aquí Lucas, preguntó, dice, por tentarle. O sea, no era una pregunta sincera. No se estaban acercando al Señor porque querían saber
de verdad quiero saber, a ver que me diga y luego obedezco. No, estaban poniéndole una trampa para ver si él se equivoca, luego acusarlo y llevarlo a la cruz. La respuesta no tardará en llegar, pues se le está preguntando al autor sobre su obra. El Señor responde con lo que se conoce como el Shema y luego habla de los 2 mandamientos del Señor. Aquí el asunto está en que los fariseos habían clasificado que había 613 mandamientos en la ley de Moisés, uno por cada letra de los 10 mandamientos, de los cuales 248 vistos como afirmativos y 365 como negativos. Entre estas leyes, las frases pensaban entre estas leyes, algunos de ellos y estas frases que se ven en la ley, algunos de los fariseos pensaban que unas tenían más peso y otras menos peso para obedecer, por lo cual los fariseos humanamente estaban pensando que el Señor también ha debido contar estos mandamientos, aunque Él era el autor, y por eso le preguntan cuál es el mandamiento más importante. O sea, estaban mirando desde su ángulo de hombres nomás, ya que ellos clasificaron los mandamientos, así va a ser. Seguramente Él también ha hecho clasificación, vamos a ver qué piensa. Y seguramente no va a opinar como nosotros. Y si no opina como nosotros, le vamos a acusar. Ese era su fin. Pero el Señor responde como es. Mire lo que hace, lo que dice. El Señor responde, continuando versículo 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y dice el Señor, este es el primer mandamiento. Y la primera parte es lo que se conoce como el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Está en Deuteronomio 6, 4 al 9, y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, más Deuteronomio 11, 13 al 21 y Números 15, 37 al 41, es recitado por los judíos devotos diariamente 2 veces al día, aún hasta el día de hoy. Aunque está destinado a mostrar un solo Dios, está mostrando que implica a un trino Dios que es único. Está hablando de reconocer a Dios, nuestro Creador, al único que nos ha creado. De eso está hablando este pasaje. Y cuando este hombre le pregunta y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante que debemos cumplir? Me puedo dar cuenta que la mente del Señor vuelve a la creación. Vuelve a la creación al momento que Él ha creado a Adán y Eva. ¿Qué era la razón por que les ha creado? Para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que el hombre tenía que hacer? Amar al que le ha creado, amar a Dios. Pero el pecado había entrado al hombre, Génesis capítulo 3, había caído, había adquirido una naturaleza pecaminosa, y el pecado le había alejado de Dios a tal punto que ahora él estaba lejos de Dios, y especialmente aquellos que no eran del pueblo de Israel. Pero el Señor había elegido a Israel para revelarse a ellos, no solamente en el desierto dándoles la ley, sino también a través de profetas a los cuales el pueblo de Israel había rechazado. O sea, cuando está hablando del primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, como está diciendo acá la palabra del Señor, se está refiriendo de la primera cosa importante, no solo para los judíos, sino también para nosotros que somos cristianos. El primer mandamiento importante, la primera cosa es que Dios es uno y trino, y la otra cosa es que debemos amar al Señor de todo nuestro corazón. Y eso está en el Shema. Está hablando de reconocer que Dios es nuestro creador. Al único que los hijos de Dios todos deben amar. Y aunque aquí se refiere a los israelitas, que son también los judíos, es también para nosotros. Pero dice de todo corazón. O sea, no dice amar nomás. Aquí está explicando cómo es que se ama. Cómo es que se ama a Dios. Eso está explicando. Y está diciendo bien claro el Señor. Está respondiendo bien claro a este hombre, a este escriba. Le está diciendo, debes amarme.
Debes amarme por sobre todas las cosas, porque con el que está hablando no es con cualquier hombre, es con el mismo Dios, como dice Juan 1:1. Que en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito, Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor le está respondiendo al escriba, le está diciendo, esta es la manera que debes amarme. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que siempre pasa a veces con todos nosotros, con nuestra naturaleza caída. Pensamos que lo que se dice es mejor para el vecino y no para nosotros. Probablemente es lo que está pensando aquí este escriba. Este asunto es para los vecinos, no es para mí. Sin embargo, el Señor le está incluyendo en su respuesta a él también, que lo principal, el mandamiento más principal es que Dios es uno, y segundo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo se debe amar a Dios? Está diciendo, de todo tu corazón, dice, de todo corazón. Cuando cuando habla el Señor de lo que sale del corazón en Marcos 7, 17 al 23, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, que es lo que contamina al hombre cuando le hacen esa pregunta. Y esto decía, haciendo limpios los alimentos, porque decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces está diciendo que hay que amar a Dios de todo el corazón. Pero lo que come no es lo que le contamina al hombre, aunque también hay que limpiar los alimentos, porque si uno no limpia los alimentos puede tener una infección, puede tener una indigestión terrible. Hay que lavar los alimentos, pero de lo que aquí está hablando es que no es que al hombre su alma le contamina lo que come, porque tenían muchos rituales en el pueblo de Israel, que enseña también la ley, que debían lavar los alimentos, de que debían lavarse las manos, pero muchos de ellos practicaban bien estas cosas, pero incumplían el amor a Dios. A eso se está refiriendo. O sea, muchas cosas hacían bien, o sea, los escribas al copiar la ley también hasta se bañaban 7 veces, estaba bien, tenían mucha reverencia a la palabra de Dios, eran muy cuidadosos con la palabra de Dios, eso está bien, pero no estaban poniéndole a Dios en primer lugar de su vida, no le estaban amando, como dice, de todo corazón. Y amar a Dios de todo corazón es justamente que en el corazón se deciden todas las cosas pecaminosas que la naturaleza pecaminosa tiene el hombre. Por eso está diciendo Dios, amame de todo corazón, no de boca nomás, porque del corazón, dice, salen todas las cosas que contaminan al hombre. El pecado, antes de hacerse, en el corazón se genera, en la mente, en el corazón se genera, y luego sale. Está diciendo, amame de todo corazón, no me ames de afuera, desde adentro decidí hacer lo que yo digo. Eso está diciéndole el Señor aquí al escriba. Y dice, con toda el alma. Está hablando de una obediencia consciente. Fíjese en Marcos 8, 34 al 37, porque de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, la obediencia tiene que ser consciente, eso está diciendo. Amame de todo tu corazón, porque en tu corazón se maquinan todas las cosas, en los corazones de los seres humanos se maquinan todas las cosas que no agradan a Dios. Pero en lugar de que salgan cosas que no agradan a Dios, que salgan de tu corazón cosas que agradan a Dios. Eso está diciendo aquí. Que me ames de todo corazón. De adentro, no lo que te ven de afuera. De adentro, que tú sepas que me amas. De adentro. Y entonces, y aquí está diciendo que con toda tu alma. Tiene que ser una obediencia consciente. Con todo tu ser. Decidite a obedecer. A veces escucho peticiones. Yo quiero ser mejor, pastor. Yo digo, qué bien, pero ¿y qué estás esperando? Decidí el día de hoy. ¿Qué estás esperando? ¿Un ángel con trompeta que te venga, que obedece? Hay que obedecer inmediatamente. Eso está diciendo el Señor a este escriba, que obedezca de todo corazón, conscientemente, la palabra de Dios. Amar al Señor con la mente, con toda la mente, con el pensamiento, que en tu mente siempre esté el deseo de hacer las cosas de Dios, que tu reacción normal sea siempre hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Está diciendo aquí.
Entonces, le está hablando bien claro cuál es el mandamiento de la ley, qué es lo más importante. Le está diciendo lo que realmente es importante. Volviendo al huerto del Edén, donde Dios le ha creado al hombre para su gloria, la primera cosa que Dios quiere es que el hombre viva para su gloria y ame a Dios por sobre todas las cosas. Lo demás, lo lavarse las manos, copiar la palabra de Dios con mucho cuidado. Todos los holocaustos, después dice esto, y los sacrificios son también importantes, pero eso no reemplaza el amor y la obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, con todas tus fuerzas físicas, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que puedes. Con todo lo que puedes hacer con tu físico, ama a Dios. Eso le está diciendo. Eso es lo más importante. Y pónganse a pensar, esto es lo que quería el Señor cuando ha creado al hombre en el Edén. Ahora quiere que vuelva a eso. Pero el hombre no va a poder volver a eso fácilmente si antes no es rescatado por el Señor. Y eso vamos a ver también. Dice, pero también se refiere a nosotros como cristianos, no solamente a los judíos, está respondiendo en este momento a los escribas. Nos muestra que nuestro amor debe ser por sobre todo a Dios. En la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 25 al 37, en su ministerio en Judea y Perea, antes del ministerio del Señor, en las cercanías de Jerusalén, donde está ahora, un intérprete de la ley le pregunta al Señor, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Y el Señor le hace la misma pregunta que le hacen los escribas en este pasaje. Y entonces aquí responde este hombre y dice, le dice el Señor, el versículo 26, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dice el Señor, ¿cómo lees a este escriba? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho. Fíjese lo que le dice el Señor. Haz esto y vivirás. No dice que ores para hacer esto. Le dice, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el vecino del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Está hablando del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Está hablando que no puede haber amor a Dios si no hay amor al prójimo también. Son 2 cosas que están en la Escritura. No puedo decir amo a Dios y no amar a mi hermano. No puedo decir amo a Dios y no tener comunión con mi hermano. Por eso celebramos la cena del Señor. Y Primera Juan habla más claro de esto. Entonces el Señor está respondiendo que los que preguntan debieran amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque ellos están empeñados en hacer tropezar al Señor, al que deben amarle con todo su corazón. En otras palabras, les está respondiendo que debieran amarle con todo su corazón, pues había demostrado con todas las evidencias ser el Hijo de Dios, el mismo Dios. Y ellos le preguntaban cuál era el primer mandamiento de la ley. ¿Sabe, hermanos? El Señor no solamente hablaba, sino que los amaba. Y los discípulos veían cómo el Señor los amaba, no solamente a ellos, sino a todos los que estaban allá. Les decía las cosas como es, y a veces fuertes, porque Él es Dios. Luego el Señor continúa, versículo 31. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el pasaje paralelo, en Lucas 22, 39, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego añade el Señor este mandamiento, pues no se puede decir que se ama a Dios si no se ama a nuestros hermanos. Esto se puede aplicar ampliamente.
No puede decir amo a Dios y luego no amo a mi esposa, por ejemplo. No se puede decir amo a Dios y no amo a mis padres, por ejemplo. No se puede decir amo a Dios y no amo a mis hijos, por ejemplo. No se puede decir amo a Dios y no amo a mi familia, por ejemplo. No se puede decir amo a Dios y no amo a mis hermanos en la fe. No se puede decir eso. Aquí le están preguntando, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dios uno es, trino y uno. Pero también el amor a Dios es importante. Pero también el amor a Dios se ve en el amor al prójimo. ¿Qué le parece, hermano? Y así como está en Levítico capítulo 19, versículo 18, está aclarador del segundo mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no te vengarás, fíjese, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí abajito firma, dice, yo Jehová. No hay más claro es agua. Dice, no te vengarás. No te vengarás de tu prójimo. No te vengarás de tu esposa. No te vengarás de tu esposo. No te vengarás de tu papá. No te vengarás de tu mamá. No te vengarás de tus hijos. No te vengarás de los hermanos de la iglesia. No te vengarás de nadie. Dice bien claro, no ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Qué tal? Más aclarador, ¿no? Si tienes algo en tu corazón contra alguien, estás diciendo, no, eso es lo que yo no quiero. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Está hablando que tenemos que amar como quisieran que nos amen a nosotros, de la misma manera tenemos que amar. Esto le está diciendo a este escriba. Yo no sé cómo le ha caído. Ha debido caerle como plomo este asunto. Y una explicación del segundo mandamiento es que lo que se conoce como la regla de oro. Y voy a leer rápidamente nomás, está en Mateo 7, 7 al 12, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es una explicación del segundo mandamiento. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. ¿Quieres que te saluden? Saluda vos primero. ¿Quieres que te pregunten cómo te está yendo? Tú pregunta primero cómo les está yendo a ellos. ¿Quieres que te recuerden? Tú recuerda a ellos primero. Hermanos, está enseñando la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto está explicando el Señor el segundo mandamiento. Esto es importante hacer. Esto es importante hacer para todos. Esto enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que menciona en el documento de la Didaqué. Es un documento de la iglesia primitiva por los años 100. Y los creyentes recapitulan estas enseñanzas. Cuando ellos hablan de los dos caminos, ellos dicen así: antes de poder ser bautizados, los creyentes aprendían muchas cosas antes de ser bautizados. Eran mucho más estrictos que nosotros, y ellos enseñaban de los dos caminos y decían así: hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El camino de la vida es este: ama en primer lugar a Dios, al Dios que te ha creado, y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo, y todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas con otro. Esto les enseñaban a los creyentes, y más que esto, mucho más que esto, a los creyentes para que empiecen a vivir la vida cristiana. En otras palabras, para pertenecer a la comunidad cristiana primitiva en ese tiempo, la persona tiene que de entradita estar dispuesto a cumplir el primer y segundo mandamiento y la regla de oro, así nomás de fácil. Y el que no lo hacía no era admitido en la comunión. Un escriba se acerca al Señor preguntando cuál es el principal mandamiento de todos. El Señor responde que Dios es uno, el amor de Dios por sobre todas las cosas y también el amor al prójimo, que no hay mayor mandamiento que estos. El amar a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo son principales mandamientos en las Escrituras. El creyente amará a Dios más que a cualquier cosa y también amará
a su prójimo o su vecino. Versículo 32 dice, el escriba responde. Ahora ya le ha respondido el Señor, hemos explicado su respuesta, lo que él quiere decir con eso, basado en todo lo que ha enseñado el Señor. Ahora en el versículo 32, el escriba responde, reacciona a lo que el Señor le ha dicho. Entonces dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que, ahora fíjese lo que le añade, le escribe aquí, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, aquí hay una cosita más que está entendiendo el escriba de la respuesta del Señor. Pareciera que se le viene un pasaje de las Escrituras a su mente en ese momento y añade esta parte que el Señor no ha dicho. Dice, más que todos los holocaustos y sacrificios. Obviamente de esto ha hablado en el libro de Samuel, esto vamos a ver en 1 Samuel. El escriba recapitula lo que dice el Señor. Repite su entendimiento de lo que él llama el primer mandamiento. Por eso, aún en la recapitulación, él evita decir el nombre de Dios, porque acuérdense, él es escriba. Y él obedece la ley. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice la ley. Entonces, él cuando tiene que escribir, incluso, él no escribe el nombre de Dios sin ningún motivo. Y ahora cuando está hablando con Dios, muestra su calidad de escriba. Él no quiere decir otra vez Dios. O sea, no quiere repetir por repetir el nombre de Dios, sino que dice de Él, así se refiere a Dios. O sea, el amar a Dios y luego el amar a Él, le está diciendo. Es lo que él evita decir el nombre del Señor. Y luego escribe, en lugar de la palabra alma, cuando él recapitula, usa la palabra entendimiento. Es porque está dando una repetición de lo que el Señor ha dicho. Entonces, por eso que él cambia esa parte. Por eso conviene, esto nos enseña, conviene siempre ir a las Escrituras. Conviene siempre leer la palabra de Dios. Conviene siempre ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Entonces, la adición que hace el escriba, aquí, escribe su entendimiento, y aquí depicta su lucha espiritual en su entendimiento de la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque la ley establecía que hay que hacer sacrificio una vez al año en Jerusalén, y establecía ceremonialmente las cosas que un judío tenía que hacer. Entre otras cosas, lavarse las manos, instrucciones sobre las cosas que tienen que comer, que no tienen que comer. Pero aquí está diciendo el escriba que es mejor el amor que todos los holocaustos y sacrificios de esta. Fíjese, esto es lo que está diciendo. Está diciendo, es mejor demostrar amor a Dios y al prójimo y cumplir con la regla de oro que llegar a Jerusalén con tu corderito y sacrificar tu cordero, que lavarse las manos bien antes de comer, que evitar las comidas, como dice la ley de Moisés. ¿De qué vale todo eso? ¿De qué vale que me lavo las manos? ¿De qué vale que llevo a Jerusalén con mi cordero? ¿De qué vale que cumplo con toda la ley ceremonial? Hago todo, guardo el día sábado, bien guardado, y hasta no camino, ni pestañeo el día sábado, y no amo a Dios y a mi hermano. Eso está diciendo aquí. Entonces está diciendo, las formas no te hacen obediente a Dios. Las ceremonias no reemplazan la obediencia, no reemplaza el amor. Eso es lo que está diciendo aquí. No importa lo que tú puedas hacer. No importa las cosas que tú puedas hacer. Pero si no amas a Dios y a tu prójimo, de nada vale. Y esto es lo que está diciendo el escriba. Está diciendo bien claro que todos los holocaustos y los sacrificios de esta, dice, el amor es mejor que todos estos. Y esto es lo que observa el Señor. Está claro que este escriba entendía la diferencia entre la obediencia amando a Dios y los sacrificios y holocaustos que mandaba la ley. Y yo creo que este pasaje viene a la mente de este escriba que está en 1 Samuel 15, 1 al 34. Asimismo, como lo sabía Samuel, cuando Saúl desobedeció a Dios, le dijo el Señor a Saúl, vas a entrar a tal lugar y vas a matar a todos de espada, vas a hacer esto y el otro, y no vas a tomar ningún botín, no vas a
vas a destrozar todo, porque estoy juzgando esta nación, estoy castigando esta nación, y tú vas a ser el instrumento de juzgar, tú vas a hacer esto. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Entró, mató todo, y se ha hecho sobrar lo más lindo. Los ganados, todo lo más lindo se ve sobrar, justo lo que Dios le ha dicho que no toque. Y ha traído diciendo, pero no, esto para ofrenda va a ser para Dios. Así ha traído. Y a Dios no le ha agradado. ¿Por qué? Fíjese lo que dice aquí en 1 Samuel 15, 1 al 34, pero el versículo 22 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el de prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Saúl ha pensado que llevándole holocaustos, Dios va a estar contento y feliz. No importa obedecer a Dios, no importa. No, es que esta parte no obedecerá a Dios, esta parte va a estar feliz, ofrendas, dinero. Dios va a estar feliz. Y aquí le dice Samuel, no has obedecido a Dios. Por cuanto no has obedecido a Dios, has pensado que las formas ceremoniales, sacrificios, ofrendas, dinero, toda esa cosa que has traído, ¿le va a agradar a Dios? No, tú has desobedecido a Dios. La obediencia, el amor a Dios no se compensa con nada. Y esto está explicando el Señor. Y esto es lo que este hombre, este escriba, entiende. Por eso está diciendo que el amor es más que los sacrificios y los holocaustos. Y esto es lo que le llama la atención al Señor cuando está interactuando con Él. El amor y la obediencia es mejor que cualquier sacrificio y holocausto. Y el escriba hablaba de esto y sabía que esto era verdad. Entonces, el Señor viendo, dice el versículo 34, que había respondido sabiamente, fíjese, estaba aprobando la respuesta del escriba. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba en preguntarle. Aquel Señor dice la respuesta del escriba, que respondió sabiamente. Esto quiere decir que interpretó correctamente la Escritura, lo que corresponde a un hombre que copia y al copiar estudia las Escrituras, se da cuenta lo que está copiando, está entendiendo lo que está copiando. La segunda cosa que dice es, no estás lejos del reino de Dios. Es muy posible que su convicción por el Espíritu Santo le llegaría en algún momento a este hombre. La Escritura nos dice si viene o no viene al Señor, pero el Señor le dice está cerca. Pero no estaba todavía en el reino, pero se encontraba cerca. Hermanos, y el texto continúa diciendo, ya ninguno osaba en preguntarle. No tuvieron más argumentos, ni fariseos, ni herodianos, ni saduceos, y esta vez tampoco los escribas. Pero con esta pregunta que ellos le hacen, con mala intención, el Señor nos da una gran enseñanza de la importancia de amarle y obedecerle. ¿Y dónde encontramos las cosas que hay que obedecer? En la palabra de Dios, en la Biblia. Tener una familia como el Señor manda que tenemos que tener. El hombre cabeza del hogar, la mujer sujeta al varón, los hijos obedientes a los padres. ¿Dónde está lo que tenemos que obedecer? En la palabra de Dios, siendo buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. No solo de las cosas materiales, sino también de los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Ser buenos administradores del tiempo, no perder el tiempo, redimiendo el tiempo, dice la palabra del Señor. ¿Dónde están los mandamientos del Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tributar como corresponde. Dar al país lo que corresponde. Hacer las cosas correctamente. ¿Dónde están esas instrucciones de obediencia al Señor más que en la palabra de Dios? Eso es lo que está diciendo acá
la palabra, obediencia, el amor a Dios, el amor al prójimo, refleja todas estas cosas que nosotros tenemos que obedecer, que está en la palabra del Señor. Así que el escriba recapitula lo que dijo el Señor. Dice que el amor es mejor que los holocaustos y sacrificios. El Señor aprueba la respuesta del escriba y le dice que no se encuentra lejos del reino de Dios y nadie más le pregunta. El amor a Dios y al prójimo es mejor que el cumplimiento de cualquier ceremonia religiosa. El creyente preferirá amar a Dios y amar a su vecino, a su prójimo, a la práctica de la religiosidad. Podemos ser evangélicos religiosos si no amamos a Dios en primer lugar y no buscamos obedecer. Y no buscamos amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Un escriba se acerca al Señor preguntando cuál es el principal mandamiento de todos. El Señor responde que Dios es uno, el amor a Dios por sobre todas las cosas y también el amor al prójimo, que no hay mayor mandamiento que estos. El escriba recapitula lo que dijo el Señor y dice que el amor es mejor que los holocaustos y sacrificios. El Señor aprueba las respuestas del escriba y le dice que no se encuentra lejos del reino de Dios y nadie más le pregunta. El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo son los principales mandamientos, que es mejor que el cumplimiento de cualquier ceremonia religiosa. El creyente amará a Dios más que a cualquier cosa y también amará a su vecino, su prójimo. Preferirá amar a Dios y amar a su prójimo que la práctica de la religiosidad. Por eso el sermón se titula Amarás al Señor tu Dios. Al decir amarás al Señor tu Dios, resume todas estas cosas. Nos hace volver al huerto del Edén, donde Dios nos ha creado para su gloria y para amarle a Él. Pero por el pecado nos hemos alejado. Y el Señor ha venido para enseñarnos, reenseñarnos una cosa que nuestros padres ya sabían. Y ahora que lo sabemos y hemos sido redimidos por Cristo, regenerados, no nos queda más que vivir amando al Señor. Y amar al Señor es obedecerle, hacer lo que Él dice. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias y gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseña, Señor, a través de la pregunta de este escriba, un hombre que tenía cuidado de copiar las Escrituras, sabía y entendía las Escrituras, y podía, Señor, comprender también lo que significa el obedecerte y el amarte. Y que el día de hoy nosotros también podamos comprender esto, Señor, que podemos amarte y también amar a nuestro prójimo como parte del amor cristiano. Señor, te damos gracias en este día y ayúdanos a reflexionar y aplicar esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y le animo que comparta esta palabra del Señor en este pasaje de Marcos con alguien en esta semana y pues nos daremos un abrazo de paz todos y cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano.